Bueno, muchas gracias a todas y todos, un saludo. Tengo la difícil tarea de competir con los jugos gástricos y entonces vamos a tratar de ser los más cortos. Un saludo muy especial, un agradecimiento a través de Gustavo, a todos los funcionarios de la alcaldía, a todos los funcionarios públicos aquí presentes y a la ciudadanía de Río Grande en general, y a través de Virginia también saludar a todos los colegas y invitados que hemos gozado de la hospitalidad y la oportunidad de participar en este diálogo. Yo creo que un diálogo como el que estamos viviendo desde ayer sería imposible de pensar hace unas 2 décadas. Eso de pasar de temas super macro globales a después hablar del barrio, normalmente eso no se sucedía. Había las instancias que discutían los grandes globales y los vecinos tenían que discutir solamente de sus asuntos vecinales, pero creo que si bien hemos conocido como muchas veces la parte negativa de la globalización, que habla de los efectos económicos, etcétera, yo creo que un efecto positivo de la globalización es esta oportunidad de tener estos diálogos que hoy en día conectan directamente los asuntos más globales, aparentemente más complejos, con la vida de los ciudadanos en el barrio. Yo creo que ese tipo de reto metodológico que antes era impensable, hoy lo tenemos a mano, y yo creo que de eso se trata. Y entonces vamos a compartir algunas reflexiones sobre el tema de seguridad y cohesión social, seguridad urbana y cohesión social, desde la perspectiva de una agencia que es la agencia ONU Habitat, que es la agencia de Naciones Unidas especializada en los temas urbanos. Se la conoce como la agencia de las ciudades. Vamos a ver cómo es que funciona. 3 partes, voy a tratar de ser muy breve. De todas maneras, la presentación queda y yo voy a quedarme también mañana y pasado aquí en Río Grande compartiendo con funcionarios y gente aquí de la ciudad, entonces tal vez tendremos la oportunidad de profundizar. Algo del contexto regional y enfoques generales, algo del tema del abordaje territorial a este tipo de temáticas, que es una manera nueva, llamémoslo así, relativamente nueva de abordar estos temas desde el barrio, desde la calle, ya no tanto desde los fijadores de políticas nacionales, y contarles algunas experiencias que hemos tenido con socios municipales en América Latina. Bueno, les decía, ONU Habitat es la agencia que se llama la Agencia de las Ciudades. Es por esa razón la agencia que está más de cerca de trabajo con los municipios a nivel de Naciones Unidas. Hoy en día, bueno, es la que tiene los mandatos del derecho a la vivienda y el derecho a un desarrollo urbano incluyente. Hoy se conoce esto del desarrollo urbano incluyente como el derecho a la ciudad. Eso es una temática en construcción a nivel mundial. América Latina es líder en esa construcción. De hecho, Brasil es el primer país que a nivel constitucional habla del derecho a la ciudad. Entiendo que la Constitución de Buenos Aires ya también reconoce esto, que es un nuevo abordaje. Y somos específicamente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio la agencia responsable de monitorear y promover el cumplimiento de uno de esos objetivos, que es el mejoramiento de los asentamientos precarios. Argentina, Villas Miserias, no sé, casi generalmente. Bueno, y la reflexión fundamental que hace la agencia es tratar de romper un mito o una manera de entender la urbanización en donde muchos años la gente, y nos acostumbramos a pensar la ciudad como un problema. Añorábamos la sociedad rural, en donde aparentemente los conflictos eran mucho menores, donde vivíamos más armónico con el medio ambiente, y la ciudad como que fue la génesis y la productora de todos los problemas. Eso hoy en día con los estudios está un poco refutado. No necesariamente el campo es sustentable, no necesariamente la vida en el campo es más pacífica, y no necesariamente la vida en las ciudades es más triste, es más violenta, es más ambientalmente incorrecta. Por supuesto que demasiadas ciudades en el mundo pues nos llevan a pensar que como que sí, porque hay muchos problemas, pero es un problema de cómo hemos construido nuestras ciudades, cómo somos dignificativos en nuestras ciudades, pero no es una maldición que tenga en el DNA, en el ADN las ciudades.
Y ese es un poco el reto, construir ciudades más incluyentes, ciudades más verdes, ciudades más seguras. Para eso es que trabajamos. Bueno, esta foto lo dice todo, ¿no? No voy a decir el país, pero podría ser cualquiera de nuestros países de América Latina, en donde, y aquí yo voy a entrar un poco en esta reflexión que quiero tener como dos ejes. En esta globalización que estamos viviendo hay dos aspectos que son como la globalización sombra, la globalización de lo negativo, que es por un lado la desigualdad y por el otro lado la violencia. Y el crimen organizado, como esa globalización que se habla de la globalización sombra. Y muchos a veces dicen la pobreza es la causa fundamental de la violencia y de la delincuencia. Es como un argumento que usamos muy a menudo. Eso no es cierto. Puede ser un factor que juntado a otros cree condiciones para eso, pero lo que sí está demostrado que es un factor que es eso, que eso no es pobreza, eso es desigualdad. Es decir, esas radicales diferencias que hacen que ese habitante que está en esa favela, en esa Villa Miseria, mire todos los días la realidad que tiene al frente y sea tan inaccesible, tan cercana pero tan inaccesible, es lo que genera ese caldo de cultivo para generar temas de violencia. ¿Por qué no yo tengo el derecho a vivir así? Y por lo tanto, ¿por qué tengo que circunscribirme a las actividades legales para no sé cuánto tiempo y quizás nunca llegar a tener ni la más mínima de esas comodidades? Y eso genera en la mente, sobre todo en los jóvenes, esa insatisfacción de ver esa realidad. Veamos entonces este desafío. Está aumentando en el mundo la desigualdad, paradójicamente en unas décadas en donde está creciendo la riqueza como nunca antes. Y entre más nuestros países, por ejemplo en el caso de América Latina, tenemos crecimientos positivos del PIB después de la tragedia de la década perdida, etc. Estas últimas décadas han sido de recuperación económica, está aumentando la desigualdad. Y tenemos la triste liderazgo de ser la región más desigual y a la vez la más urbanizada del planeta, por lo menos de la parte del desarrollo. 80% de la población vive en ciudades. En América Latina, más de un cuarto de ellas, de esos 80, de esos 800, de esa población que vive en ciudades, vive en villas miserias, o tugurios, o favelas. 20% de la población más rica tiene un promedio de ingreso 20 veces superior al ingreso del 20% más pobre. Volvemos al tema de la desigualdad. Y más de un cuarto de esa población urbana, que significaría hoy en día 111 millones de personas, residen en tugurios, favelas o villas miserias, que es una cifra mucho mayor que hace 20 años. Por eso, razón, ustedes saben que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no sé qué tanto han escuchado hablar de ello, que fue el compromiso de los jefes de Estado en el año 2000, se cumplen en el 2015, y por esa razón, ahora que se está discutiendo ya no los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino los Objetivos de Desarrollo Sustentables, que se llama ahora, que se van a firmar en el 2015, el próximo año, van a tener como centro el tema de la desigualdad, por esa realidad que estamos viviendo. Muy rápidamente, esto es América Latina, miren ustedes las desigualdades, miren que los más altos son Brasil, República Dominicana, Colombia, Guatemala, bueno, ahí está en Argentina también, está en ese liderazgo de los países más desiguales. Abajo están Uruguay y Perú como los menos desiguales, siendo que todos tenemos altos índices de desigualdad. Entonces, bueno, esto ya lo había afirmado, pero digamos, si cruzamos casi el mapa de esas desigualdades, esos altos índices de desigualdad, con el mapa de los altos índices de violencia, se superpone casi que perfectamente. Y entonces ahí tenemos pues países que lideran, ya Melanie lo puso en los datos, yo no voy a profundizarlo, pero tal vez la última parte, si quiero profundizar, no es igual, digamos, no está disperso territorialmente y en las ciudades de igual manera estos altos índices. Hay países con muy altos índices que tienen ciudades con muy bajos índices y lo contrario, países que tienen relativamente índices promedio de violencia y delincuencia y de homicidios
en particular, pero que tienen ciudades muy críticas. Y otro, en realidad, en la ciudad no todo es igual. Normalmente también esa distribución de la violencia está focalizada en zonas específicas de la ciudad y barrios que son especialmente problemáticos. Entonces esto afecta, por supuesto, directamente el desarrollo humano, afecta fundamentalmente a los más pobres y sigue creciendo. Desafortunadamente, con excepciones interesantes de ciudades que han logrado revertir y países que comienzan a tener estrategias más integrales, todavía es una tendencia que nos apabulla, que nos sobrepasa la capacidad de política pública. Y se habla de que en 5 años, cuando vivimos los 5 años, 2 de cada 3 habitantes tienen algún tipo de victimización. Eso es muy fuerte. Es decir, casi que 2/3 partes de los que vivimos en este continente en 5 años tengamos algún tipo de factor. Nos robaron o nos asaltaron en la calle, o robaron nuestra residencia, o hubo una lesión personal de por medio. Eso es una cifra que nos muestra, pues, entonces, que evidentemente la violencia y la delincuencia afectan entonces todo el desarrollo, crean un clima de temor, afecta el desarrollo social y económico de las ciudades, representan altísimos costos para una sociedad, por la seguridad social que se ve afectada, por el costo de los sistemas judiciales, por el costo de poner cada vez policías más en la calle, porque es la reacción de los ciudadanos, entonces pónganme más policías. Otra cara también muy negativa es el surgimiento, esplendor de la seguridad privada. Entonces, si no tenemos las condiciones de lo público de atender eso, entonces la gente, por lo tanto, contrata al guarda privado. No siempre esas empresas de seguridad están muy santas, que digamos. Hay muchos temas de tráfico de armas, hay problemas también de doble jornada. En Brasil es muy fuerte eso, la doble jornada de los policías regulares, después trabajando en las noches en empresas de seguridad privada, con todos los riesgos. Y seguridad privada no solo de empresas legales, sino de las empresas ilegales. Bueno, todo esto, y una cosa muy grave, que es que genera marginación y estigmatización de barrios y de poblaciones. O sea, hay barrios en las ciudades, no sé qué tanto pasa en Río Grande, ojalá que no, pero muchas veces los jóvenes se ven inhibidos de poner a la dirección de su residencia y prefieren ponerla de tal vez un hermano que vive en otro barrio, porque el barrio donde ellos viven es sinónimo de violencia, etcétera, y por lo tanto el empleador seguramente lo va a vetar y no lo va a contratar. Eso ya es muy generalizado en países como Colombia, Brasil, México, etcétera. Y también estigmatizamos grupos sociales. Entonces, todo joven que vemos que de pronto tiene un atuendo así asá, que se peina así asá, que tiene tal comportamiento, las famosas tribus urbanas, ya de por sí comenzamos a mirarlo como que ya es un potencial delincuente o un delincuente. Eso es una tendencia que pues la vivimos permanentemente, y a partir de allí quiero compartir con esta reflexión de la evolución de las políticas públicas, y es un poco va a ser el centro como de la reflexión que vamos a hacer con ustedes. Hace 20, 30 años, tal vez un poco más, tal vez nos tenemos que remontar a los 60, 70, este tema del desarrollo urbano y el tema de política de seguridad eran como 2 compartimentos estancos que no se dialogaban entre sí. Uno era el tema de la policía, los ministerios del interior, las secretarías del interior o de gobierno, y otro era el tema de las secretarías de vivienda, de desarrollo urbano, que planificaban las ciudades, que definían cómo es que se construían las viviendas de interés social, y ambas tenían el sello de ser políticas que se manejaban desde lo nacional. Entonces, la vivienda también era, el desarrollo urbano iba desde los ministerios hacia los municipios, y luego a las políticas de seguridad. Progresivamente, en ese cuadro se muestra, eso ha ido evolucionando por suerte, y tenían también el sello coercitivo. Ante los barrios precarios, lo que hacían las políticas de vivienda era cómo alejarlos lo más posible, cómo removerlos, cómo esconderlos. Entonces había la remoción, la coerción como una política urbana. Y lo mismo pasaba en seguridad. El problema de la seguridad era dando más garrote, las llamadas limpiezas sociales, que de limpieza no tienen nada, que eran todas esas
acciones, a veces de la fuerza pública, de matar o desaparecer a los delincuentes o a los habitantes de la calle. Bueno, por suerte eso comienza a evolucionar, comienza cada vez más los municipios a asumir un rol en ambos temas, pero digamos que hasta la década de los 90, casi el año 2000, el cambio de milenio, todavía en los municipios se mantenían eso como dos cosas políticas separadas. Por un lado estaba obras públicas y vivienda, y por el otro estaba seguridad. Lo nuevo, creo que es el desafío que tenemos, y ya hay ejemplos muy importantes de eso, es que comienza a surgir en Medellín lo llamaron urbanismo social, en Brasil se está llamando el Morar Carioca y la PP Social, que es un programa específicamente de Río de Janeiro, que es la confluencia en los territorios y la coordinación, articulación de las políticas públicas, tanto de urbanización y de mejora urbana, como de seguridad y cohesión social, en una misma acción mancomunada en el territorio. Entonces, es como darle la vuelta, dejar de pensar sectorialmente y decir el territorio es el que nos ordena y nos articula. El ciudadano y la ciudadana no están divididos en pedacitos, no es una parte de él el que va al hospital, ni otra parte que va a trabajar, es él y su vivienda, tienen todo en su conjunto. Entonces las demandas están juntas, entonces la oferta, a pesar de reconocer las especialidades, tiene que ser integrada. Y en estos temas está demostrado que si mejoramos contexto urbano, estamos mejorando condiciones de seguridad. Si mejoramos condiciones de seguridad, podemos mejorar contexto urbano. Entonces eso es este cuadrito que refleja un poco los esfuerzos que se están haciendo, y entonces allí hacemos un poco una reflexión sobre entonces cómo es que tenemos que leer nuestro territorio. Esto es un grafiquito muy esquemático, pero más o menos es así. Cuando un alcalde, una dirección de planificación de una ciudad, va a definir su plan de gobierno, él tiene que pensar básicamente en tres cosas que componen su ciudad. La ciudad es compuesta por personas, en diferentes grupos etarios, géneros diversos y demandas diferentes. Está conformada por lugares, barrios, espacios públicos, etc. Y hay unos recursos que tiene la ciudad y que tienen la gente. Y la planificación urbana, al fin y al cabo, es un ejercicio de poner eso como en movimiento y saber cómo es que yo mis recursos los oriento, cómo los recursos de la comunidad, del sector privado se mueven para tener mejores condiciones de desarrollo social, y cómo yo planifico físico y espacialmente mi ciudad, urbanísticamente. Entonces hay enfoques, algunos se inclinan más por planificar enfocado en lo social y lo demográfico y lo poblacional, otros más en lo económico, otros más en lo físico urbanístico, de acuerdo a su especialidad, pero digamos que una planificación integral, y eso de que hablábamos ahora del nuevo urbanismo, trata de hacer una actuación urbana integral. Bueno, pues eso que lo hace, llamémoslo el bien, lo hace el mal. La delincuencia y el crimen organizado también ven las ciudades desde esa lógica. Ven a las personas que están allí, ven a los lugares que hay allí y ven a los recursos, y entonces las modalidades de violencia y delincuencia afectan o buscan el nicho diferenciados de acuerdo al tipo de mirada que tengamos en eso. Entonces, las personas, ¿cómo son afectadas? Por violencia intrafamiliar, por violencia que afecta a jóvenes, por violencia de género, etcétera, que son temas socioculturales, temas socioeconómicos. Hay el tema de los recursos, es decir, la delincuencia cada vez más mira los territorios y las comunidades como una base para extraer rentas ilegales. De la delincuencia episódica, que llamábamos delincuencia social, se ha pasado a una delincuencia que mira el territorio para extraer rentas. No es el muchacho que fuma marihuana y se le acabó la plata, ve una señora que venía de cobrar su sueldo y lo atracó para conseguir, o le robó el celular, sino que comienzan cada vez más, lo vamos a ver un poco con más profundidad, a ver el territorio como la oportunidad de extraer las rentas legales y ilegales que ese territorio genera. Voy a atenderme un poquito más allá. Y hay un tema de los lugares que tiene que ver con la delincuencia de oportunidad, un lugar oscuro, descuidado, abandonado, etcétera, pues obviamente genera unas condiciones, unas oportunidades. No sé qué tanto pase aquí, pero un simple atasco de tráfico
sucede, pues el tipo que está allí en Colombia va en una moto, lo apunta porque paró y entonces está 5 minutos parado en un semáforo y entonces le dice pasame el celular, pasame tal cosa, simplemente con apuntar. Entonces esos son delitos de oportunidad. Una serie de malfuncionamientos urbanísticos y de transporte pueden generar oportunidad para que un amigo del ajeno actúe. Y hay también la maldición de la geografía que llamamos nosotros. Hay barrios que no por pobres son afectados, es por su ubicación. Resulta que están cerca del puerto y al puerto entran armas, no sé qué, son la zona de acceso a una carretera y entonces ahí la droga puede llegar y ser depositada, etc. No quiero hablar más de las universidades y los jóvenes universitarios, pero en Brasil las favelas se valorizan en el crimen organizado porque tan cerca están de las universidades, porque están cerca del mayor consumo de la droga que venden. Entonces, si la favela está cerca de la universidad, se vuelve muy importante porque ahí está. Y entonces eso genera pues también una serie de cosas. Y eso todo está sobrepuesto. Y entonces, frente a eso, se ve que como es multicausal, como es multidimensional, tenemos que actuar combinando esas prevenciones. Prevención social y cultural se le llama la que actúa sobre los factores sociales, socioeconómica, los temas económicos, y la prevención situacional a lo que actúa en el ámbito urbano, del físico urbanístico, y en conjunto la cruzamos y actuamos en prevención situacional cuando fortalecemos a la policía, cuando fortalecemos la justicia, cuando fortalecemos la acción conjunta de las secretarías. Voy a ir muy rápido en esto. Por fortuna esto ustedes no lo tienen todavía, pero es como lo que les contaba del control territorial. Esto que era, llamémoslo, lo que teníamos antes, que el territorio era visto como un contexto en el cual por razones sociales, de desigualdad, se producía o bien la delincuencia y la violencia social, pandillitas pequeñas que actuaban y tal cosa, familias disfuncionales que generaban que el muchacho entrara a algunas prácticas, etc., o violencia intrafamiliar y de género. Y eso era, llamamos la violencia incidental. Es una violencia, en cierto sentido, espontánea, que se genera por eso. A donde estamos yendo crecientemente en América Latina, no solo en América Latina, en el mundo, es que el territorio ya es ese espacio de violencia instrumental, la que es organizada, la que es premeditada, y por lo tanto hay un territorio no es simplemente porque el parque está abandonado, porque la calle está oscura, sino porque allí se instalan, porque pueden reclutar jóvenes para la banda, porque puede haber por esto de la ubicación del barrio condiciones, y entonces eso se vuelve una base de operación del crimen organizado, y entonces la actuación y la relación con el territorio es mucho más compleja, porque controla rentas y genera los principales desafíos hoy. Entiendo, intendente, que todavía no estamos en ese nivel de control territorial por parte de pandillas aquí en el Río Grande, pero sí sucede en algunos municipios de Argentina, ¿no? Ya está sucediendo. Y mucho pues en otros municipios de América Latina. Bueno, tampoco lo voy a profundizar, pero solo es para saber a dónde no debemos llegar, digámoslo así. Eso es como para que ustedes sepan a dónde no debemos llegar y cómo prevenimos. Esos son, por ejemplo, en Río de Janeiro, el tema de las fronteras invisibles. Ese mapa de abajo es una favela, por él, muy cercana a mis afectos. Luego parte de una escuela de samba que tiene su sede en esa favela, y he desfilado con ella como 8 años. Y es controlada, o fue controlada hasta hace muy pocos años por 2 bandas. Y entonces eso que es el trazo que hay aquí amarillito era la frontera invisible. Entonces eran 2 bandas que no dejaban, y los vecinos ya tenían que convivir con eso. Yo no puedo ir, aunque viva mi hermana, aunque viva mi primo, pasar por allí porque una facción controlaba un territorio de otra y otra. Y la manera como se organizan es ha aprendido mucho. Ya no son una organización jerárquica. Estos son los viejos carteles que salen en las películas de El Capo, las películas colombianas y las novelas esas de Pablo Escobar y El Capo, no sé si por acá están llegando, ¿no? Eso ya no existe así. Esa estructura piramidal, jerárquica, ya no funciona. Cuando comenzaron las luchas anti-narcotráfico, eso se fue, por desgracia, lo que produjo fue la irrupción de mesocarteles y carteles pequeños, y es una red muy descentralizada que actúa, y que su base de la pirámide es esa. En Brasil lo llaman en Medellín lo llaman las oficinas
En Brasil los gerentes es el que está armado, el que es miembro de la red local, municipal o nacional. Él tiene una pandillita que controla. Los soldados le llaman en Brasil, son los soldados de esa facción, en ese barrio en específico. Ellos no se... Y hay un combo y feria de jóvenes que socializa alrededor de ellos, que no hacen parte estructural de la pandilla, pero que no, ni siquiera, a veces ni cumplen función, simplemente porque son los que organizan las fiestas, porque son los que organizan actividades de socialización, y el joven, en su búsqueda de socialización, llega y hace parte de esa periferia sin que sea orgánicamente, ni él sea criminal, pero es toda, y es lo que le da soporte, además, y legitimidad, entre comillas, social. Eso. El que se relaciona con la otra, de otro barrio, es el jefecito de la oficina o el gerente de la boca de fumo se llama, o de la olla, que se llama en Colombia. Es una estructura que se irradia, entonces es muy compleja, se juntan, son mutualistas, en ese sentido se juntan, en la fase perversa, se juntan para atender a los heridos, se juntan para los abogados que necesitan cuando cae uno. Entonces ellos ponen recursos de cada una de esas pandillitas, en el sentido perverso, y se autodefienden y actúan de una manera increíble, controlando. Claro, claro, es que lo dices muy bien. Un muchacho, en Medellín hacíamos, un muchacho que era parte de esas periferias, que nunca había hecho nada distinto a ir a unas fiestas en común, fumarse su porrito de marihuana de vez en cuando, pero no había hecho nada criminal. Se lo entrevistaba cuando ya lo capturaron después de haber hecho el crimen. Dice, pero es que yo pasé 5 años en donde todo el barrio me consideraba que yo era un delincuente. El policía me consideraba que yo era un delincuente. Mi familia me consideraba delincuente. Entonces yo, ¿qué hago? Pues me metí a delincuente para que de verdad creyeran. Es decir, hay un tema de que ya está estigmatizado y que todo el entorno, y entonces, bueno, voy cortando porque ya vamos muy... no lo voy a detallar, pero de aquí se deriva una importancia grande en tipificar, caracterizar muy claramente en dónde está cada municipio. No hay políticas y recetas generales. Si tenemos un abordaje territorial, tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en cada territorio en específico, y entonces este cuadrito puede ayudar a eso, porque uno encuentra tipos de delitos, delitos contra la vida, o delitos de violencia intrafamiliar y sexual, jóvenes como víctimas y victimarios. Hay una clasificación que el Código Penal dice de los delitos. Hay unos niveles en que se expresa, es localito, barrial, es más nivel de ciudad, es nacional, es transnacional, y hay una intensidad, una escala de Richter del crimen que va desde la contravención, el pequeño crimen, hasta el crimen transnacional. Yo no puedo trazar una política en un territorio pensando que voy a aplicar quimioterapia para un problema de una contravención. Es decir, no puedo poner a la gendarmería, a una cosa de contención, si es un problema de cohesión social y pleito entre vecinos. Como lo contrario, yo no, como alcalde no puedo decir, voy simplemente a lanzar trabajadoras sociales y trabajadores sociales a un barrio y una política de contención si estamos hablando de crimen organizado. Entonces es muy importante tener esa diferenciación. Hay políticas de convivencia, hay políticas de seguridad ciudadana, hay políticas de orden público, combate al crimen organizado, hay políticas de seguridad nacional. Tenerlo claro, y desgraciadamente parece sencillo decirlo, pero muchas veces no lo entendemos y no actuamos de esa manera. Y aquí vuelvo a lo local y global. Cuando hay problemas de crimen organizado, un alcalde tiene que comenzar a ver estas cosas para poder entender qué pasa en su territorio. Es un alcalde de Brasil, por ejemplo, miren ahí, de las 15 de las 50 ciudades más violentas del mundo, desafortunadamente hoy están en Brasil. Ya Colombia, yo soy colombiano y ya nos dejaron atrás los brasileños, desgraciadamente. Antes encabezábamos esos rankings, ahora no, ahora es Brasil. Entonces esos son ciudades básicamente en el nordeste brasilero, y el alcalde de Maceió o de Recife, El Salvador,
cuando intenta entender los problemas de seguridad y convivencia, él no puede pensar que es una explicación local, no es porque haya problemas en su barrio, no es porque falte una bombilla en una calle, es porque está esa ciudad desafortunadamente atrapada en unas rutas, en una economía política del crimen organizado que por desgracia le tocó padecer. Y entonces las rutas hoy de exportación de toda la coca y las drogas que se producen en Perú, Bolivia y Colombia, para cuando van a Europa su principal paso es por Brasil y se convirtió en una plataforma de operaciones. Eso es un mapa de Ameripol, de la Asociación de Policías de las Américas, y con ese mapa ya miren ustedes las rutas. Entonces cuando hablamos del paréntesis del Atlántico Sur, miren también ese otro desafortunado vínculo que tiene nuestra región con el continente africano. Eso es para decir que hoy tenemos que mirar local y globalmente al mismo tiempo para poder entender. No nos podemos devanar los sesos viendo solamente problemas locales e intentar entenderlos. Eso es Colombia. Los corredores de la producción del tráfico de drogas, y esos círculos rojos era porque esto es que preparé una cosa sobre Cali, la ciudad donde yo soy, que es la que está más abajo ya hacia el Pacífico, y la otra es Medellín. Y uno entender los problemas de seguridad y convivencia en Medellín y Cali no lo puede hacer si no ve eso. Es que hay corredores de narcotráfico, estas son donde están las bandas criminales más organizadas del narcotráfico, y esas son las influencias de la guerrilla, de la FARC y del ELN. Entonces un alcalde de Cali no puede pensar que va con recetas de aspirina a tratar eso. Tiene que coordinarse con lo nacional y con lo internacional incluso para poder actuar frente a eso. Solo eso es la idea pues de... Y ahí está, vieron el mapa, y es el mismo mapa cuando vamos a ver todas las ciudades con mayor índice de victimización, pues están entonces las que están cruzadas con esos mapas de la acción, de la presencia del conflicto, de la presencia del narcotráfico y estas cosas. Bueno, y entonces sobre esa base nosotros trabajamos junto con los municipios. Aquí hay dos ejemplos. Es una ciudad que es Tunja, que sería muy parecida acá, en el sentido que, miren ustedes, los problemas que tienen son básicamente delitos contra la vida, algunos homicidios, no mucho, muy pocos homicidios, una tasa muy parecida a la de acá, más lesiones personales derivadas de enfrentamientos que se emborracharon el fin de semana y se comienzan a golpear a los jóvenes o algo así, violencia intrafamiliar muy fuerte, violencia y delitos asociados a abuso de drogas y alcohol, y hurto común y hurto a personas y a residencias, que están todos vinculados. Entonces, digamos, la escala de Richter de esa ciudad en el delito no va más allá de contravenciones, pequeño crimen, algunos delitos. Cuando hay un homicidio ocupa 6 meses la atención de los diarios. Y entonces allí hay una estrategia de barrios más seguros, avanzar en la cohesión social e integración del barrio, juntar mejoramiento de barrio con Cali. Esta es otra realidad, ven ustedes. Entonces, los mismos tipos de delitos tienen en la escala de Richter otra cosa, porque las lesiones personales y los homicidios se incrementan y están derivados a los choques entre bandas, controles territoriales, la violencia intrafamiliar pasa a ser más feminicidio, ligado también a todos estos temas, bandillismo, reclutamiento por bandas criminales de los jóvenes, hurto a personas, pero ya extorsión, hurto ya más sofisticados, y milicias, atentados a fuerza pública. Entonces, de allí que entonces la respuesta tenga que ser muy diferente y no pueda ser exclusivamente municipal, sino tiene que articularse. Bueno, ya estoy sobrepasado. Decirles simplemente, esto es como el enfoque, vieron ustedes todas las prevenciones, entendiendo que ese pirámide invertida es para decir que así debe ser el peso de las políticas. Lo más universal, la mejora general en acciones sociales, educativas, etcétera, que se hace en concurrencia con la nación, la provincia y lo local, eso es lo que cubre a las personas. Y tenemos que mantenerlo, y eso es parte de la corresponsabilidad. Después vamos a un enfoque territorial, identificamos qué territorios están más vulnerables, vulnerados en sus derechos. Entonces hacemos más protección, seguridad comunitaria, seguridad de las personas. Después vemos cuáles son los grupos poblacionales, los territorios más específicos que están siendo más afectados, y entonces hacemos un enfoque diferencial, y los que ya transgredieron la línea, los que están delinquiendo, son objeto ya de políticas de coerción o
o penalización o la justicia. Entonces, el tamaño y esa actividad muestra que así tienen que ser los esfuerzos. Y también acá muestran quién es responsable de qué, ¿no? Lo más fuerte es obviamente competencia provincial o nacional, porque es la policía, es la justicia, es la corrección. Lo otro es más responsabilidad. A medida que subimos, más responsabilidad del municipio, esas políticas más sociales. Bueno, no me voy a detener, entonces nosotros como Hábitat promovemos entonces esos 3 enfoques: planeación y gestión urbana como una herramienta para prevenir violencias y delincuencia, un enfoque multirriesgo, teniendo esa multidimensionalidad de la problemática, y un enfoque de gobernanza. Esto se hace con corresponsabilidad. Esto no es la policía la responsable, esto no es el municipio responsable, estos son los ciudadanos, la policía, el municipio, la justicia, somos todos los que tenemos que construir esta alternativa. Esto es lo que hacemos apoyando a las entidades territoriales, fortaleciendo prácticas, fortaleciendo metodologías, trayendo metodologías que han probado su funcionamiento, formando capacidades locales, midiendo, muy importante, tú decías, conocimiento, conocer las dinámicas y medirlas para poder tener normas y políticas más claras. Tenemos redes de intercambio, y entonces tenemos, así como hay libros blancos de seguridad más generales, nosotros hemos comenzado a hacer libros blancos municipales de seguridad y convivencia, en donde comenzamos entonces todas las fuerzas vivas de la ciudad a pensar prospectivamente los problemas de seguridad y convivencia, hacer acuerdos sobre eso. Tenemos pactos que se derivan de eso, de seguridad. Tenemos observatorios del delito y el crimen, y entonces cogen estas informaciones y las territorializan y las analizan y sus dinámicas. Hacemos auditorías o mapeos barriales de seguridad con la comunidad, entendiendo la lógica puramente territorial del delito y tratando de ver con ellos. Ahora estamos en esto que llamamos SafeTICS, que es metiendo tecnologías de información a todo esto. Entonces, esto es de los observatorios, esto es lo que hacemos en Río de Janeiro en las favelas, que es un mapeo que coge todas las capas de información social, económica, urbanística del crimen y cruza, y entonces identifica las zonas donde hay que centrarse para trabajar. Y entonces, de los cielos de las TICs, de las televisiones de información, porque entonces priorizamos, esto es en Tunja, priorizamos unos barrios, la gente construye esos mapas participativamente, recorre el barrio, identifica la zona más oscura, la zona más problemática, donde están las cosas, las riñas que se generan, los ruidos que generan los vecinos. Eso se pule y se presenta, se discute con la gente, y después se puede monitorear con el celular, se crean redes de vecinos con ¿cómo se llama?, teléfonos inteligentes, smartphones, para ir registrando la ocurrencia, dándole monitoreo y seguimiento a lo que sucede. Y entonces, sobre esa base, el municipio define políticas, dice si esto es Medellín, si eso es así, el crimen se está comportando así, la relación entre consumo de drogas y homicidio es así, yo defino cuáles son los puntos críticos donde voy a actuar y defino las zonas más seguras, defino estrategias municipales, defino planes locales, lo meto en el plan de desarrollo municipal, formo gestores, construyo plataformas juveniles y redes de mujeres para trabajar con ellos. Bueno, eso está condensado en varias herramientas que tenemos a disposición de los municipios. Hay una red, hay una guía más para jóvenes, otra para barrios, otra más general. Bueno, eso es lo que hacemos, y perdonen así la manera atropellada de contarles, y eso es lo que queremos estos 2 días próximos, conversar con la Intendencia y con ustedes, a ver qué podemos ahí enlazar para trabajar juntos.